¿Y dónde que yo estoy viviendo, Guido? Yo voy a tener que viajar más. De verdad. Mire, señorita, usted por eso te dije ahorita. Tú no estás bebiendo, Guido, mira, me dejaste solo. Por eso te dije ahorita que tú eres un popi, que tú eres un desconectado. Sí, soy un popi. Mire, señorita, tráigame un chin ahí, coordinadora. No. Si puede ser agua, mejor. Sí. Bueno, agua. Yo soy Tú ves que tú eres popi porque ese vino es barato. Yo soy de un barrio. Ese vino es barato, ahí baratongo, porque yo no llego a esos niveles tuyos. Te digo algo, hermano. Ajá. Mi estómago es proletario. No sabe distinguir entre vino bueno y vino malo. Pero tu paladar sí. No, hombre, yo soy de la generación de Mocatel Caballo Blanco. Mocatel. ¡Ay, diablo! Mira, Guido. ¿Tú te acuerdas de vino Cinzano? ¿Tú no te acuerdas de eso? El Cinzano, sí, claro. ¿Tú llegaste a beber? Claro. Pero en mi casa no había para otra. Vámonos para allá. Vámonos para allá. Mira, la infancia de Guido. Chulísima. Vámonos para allá. ¿De dónde tú eres, Guido? Yo nací, ¿De dónde tú naciste? Yo nací en un sector que se llama Ciudad Nueva. Es la calle del Palacio de Justicia. Yo nací en la Francisco J. Peinado número 13, tercera planta. Yo quedé huérfano con 3 años. Entonces mi mamá crió a mi hermanito y a mí. Y yo iba una calle más allá, que era el Parque Eugenio Meredosto. Yo veía mucho a Jack Veneno, era mi ídolo. Ajá. Claro, todos los domingos iba. Yo participé en la película. Sí. Estuve ahí. Que él era un héroe, Jack Veneno. Sí. Sí, un héroe. Todos los jóvenes bebían Fortimal, un brazo de poder en cada cucharada. Y los domingos íbamos al Parque Eugenio Meredosto y los sábados veíamos en Color Visión a Silvio Paulino, que era el promotor del programa. Ese fue el personaje que yo hice en la película. Sí. El narrador. Por eso te lo menciono. Sí. Le pega. Llamen la ambulancia. Sí. Entonces, tú a los 3 años quedaste huérfano, Sí. ¿no? Sí. Mataron a mi padre. Y tiene el otro hermano, me dijiste. Fabricio. Y una hermana también tengo. Y una hermana. Pero esa no es... Es de madre, pero es mi hermana, como todo. Nosotros no tenemos esa distinción. ¿Y qué pasó luego de que tú quedaste huérfano 3 años? No, mi madre, que era mamá y papá, nos tiró para adelante con la ayuda y solidaridad de mi familia, mi abuelito, mi abuela, mis tías y mucha gente solidaria que nos ayudó siempre y nos empujó por el camino correcto. ¿Y a qué edad, hasta qué tiempo viviste con tus padres, con tu mamá? Bueno, hasta los 20, 21 años yo me gradué de abogado. Realmente yo era el consentido de mi abuela porque yo, primer nieto. Tú debes imaginarte que mi mamá estaba en sus avatares de la política y abuela siempre me controlaba. Entonces, cuando matan a mi padre, yo me fui 1 año y medio a San Pedro de Macorís. Después mis abuelos llegaron y yo todos los fines de semana me iba donde la abuela y el abuelo. Y terminé quedándome allá. Ok, entonces te criaste con tu abuela. A partir Sí, de ahí. una parte de mi vida con mi abuela. Claro, veía a mami todos los días, pero también me quedaba con abuela por el excesivo consentimiento de mamá y de papá también. Y a los 3 años, ¿tú tienes recuerdo de tu papá? No, pocos. No. Pocos. ¿Tú conociste la historia a medida que iba pasando? Sí, claro. Y te invito a leer una novela sobre la muerte de mi padre. Hay 2. Una se llama El olor del olvido y otra se llama Morir en Bruselas. Las 2 ganaron Premio Nacional de Literatura aquí. ¿Quién? ¿Autor de quién? El primero se llama Freddy Aguas Vivas Sí, sé quién es. y el otro se llama Pablo Gómez Borbón, También sé que es quién un es. dominicano que vive en Bruselas coincidencialmente. Ok. Y luego, cuando tú empiezas a hacer... Tráigame el agüita ahí. Y traen su agua ahí. Muchísimas gracias. Sí. Gracias, señorita. Cuando tú empiezas a hacer conciencia de la historia de tu padre, ¿te lo ocultaban? ¿Te lo ocultaba tu familia? Nunca. Recuerda que mi padre lo matan, pero mi madre se queda militando políticamente. En el año 1974 ella era la vocera del MPD en el Acuerdo de Santiago, que fue la primera propuesta de concertación. El arquitecto político era Peña Gómez, pero el candidato era Antonio Guzmán. Entonces, no, mi mamá siempre ha militado políticamente. Sí. Siempre.
A medida que tú ibas luego avanzando, creciendo, el colegio, la secundaria, esa historia de tu papá siempre te ha acompañado Sí, durante claro. toda la vida. ¿Eso significaba un peso para ti? No. ¿Te molestaba que te Para tocaran nada, el para tema? nada, para nada. No. Nosotros hemos hablado siempre del tema de mi padre con la mayor naturalidad. Ujú. Entendemos el criterio de los adversarios, de quienes coincidieron con él, pero nada, esa es la vida. Yo he tratado de ser, sin renunciar a la condición de hijo de mi padre, siempre he sido yo. Yo he dicho que yo no soy el traspatio mental de mi padre. Yo soy Guido. Dentro de todas las cosas que se han tejido alrededor de tu papá, ¿cuáles cosas son falsas? Que haya sido como algo constante que hayan mencionado, que tú dices, cada vez que mencionan esto es falso. Mira, esas etiquetas yo las asumo como parte de la confrontación de la época. Por ejemplo, decir que el MPD daba golpes de manos revolucionarios, saltaba bancos y cosas de esas, era una forma de reducir la importancia en la época de esos jóvenes que dedicaron su vida, que murieron por un ideal, coincidente o discrepante, pero defendían ideas. Esa generación no quería tener una casa en La Romana, un apartamento en Miami, gente que defendía valores. Y como mi padre, qué sé yo, Otto Morales, Amaury Germán Aristis, Agrario Elcida Díaz, lo que nosotros tenemos hoy fue el resultado de esa generación que entregó su vida. Lo que pasa es que hay gente que no tiene conciencia de eso y le importa un bledo esa historia, no a mí. Yo creo que siempre hay que rendirle tributo a toda la gente que hizo un esfuerzo por el avance democrático del país. ¿Tú tienes claro por qué lo mataron? Sí. ¿Por qué? Claro. Bueno, mi padre fue la cabeza visible de una negociación por el secuestro de Donald J. Crowley, que era el agregado militar de la embajada norteamericana en el país. Le secuestraron, hubo intercambio, devolvieron a Crowley. Mi padre salió junto a 21 presos políticos a México. De México se fue a Cuba. De Cuba se fue a París y de París a Bruselas. Y en Bruselas lo matan. ¿Tú investigaste todo eso? Sí. Fue la CIA, ¿eh? Fue la CIA. Claro, producto de reyertas internas y conspiraciones internas, pero fue la CIA. Ok. ¿Y cómo Guido, habiendo pasado por toda esta historia que te ha acompañado de manera involuntaria, porque tú no lo elegiste, pero te acompañó durante mucho tiempo, cómo Guido ve la vida ahora? Tú sabes una cosa, al margen del dolor, que eso provoca porque lo ideal es que todo niño crezca con su padre. Eso me ha hecho un mejor ser humano. Porque me ha dado las herramientas para sobrevivir. Me ha generado una piel especial para resistir los dardos envenenados que casi siempre provienen de incompetentes, gente insuficiente. Y yo, en una etapa de mi vida, me gustaba la poesía. No me ha dejado de gustar. Pero yo leía a un poeta que se llama Pablo Bonifacio y Palacio, Almafuerte, argentino, que decía: no te sientas vencido ni a un vencido, no te presumas esclavo ni un esclavo, levántate, trémulo de pavor, siéntete bravo y arremete feroz, llama al herido. Entonces yo, cada vez que la vida me pone un obstáculo, lo salto, sigo y doy mis batallas. Pero eso a mí, una tragedia familiar terrible como esa y como la de perder mi hijo, me han provocado dolor interno, pero también una fortaleza. Y en el pase de balance me ha hecho un mejor ser humano. ¿Tú le temes a algo? A Dios. Uh-huh. A Dios. ¿Y a la muerte? No, porque eso está consignado en el tránsito de la vida. Todos sabemos que llegará un momento en que Dios va a disponer de nuestras vidas. Pero no le temes a la muerte. No. ¿Cómo Cuando Dios disponga. No, como un estadio de este tránsito, nace,
crece, te desarrollas y mueres. Chance. ¿En algún momento has estado cerca de la muerte? Sí. Mm. Sí. En 2 ocasiones. La primera, yo venía de la residencia de estudiantes con mi mochila y abuela me decía siempre, mi abuela de Estados Unidos, mi abuela paterna, me decía, cuando tú vengas al bloque, no te detengas en la esquina. Siempre estaban mis primos allá. Mis primos nacieron y se criaron en Estados Unidos. Sí, muchos de ellos perdieron el idioma básico, el español. Hablan muy mal el español, que es mi crítica, que siempre le hago. Y abuela me dijo, nunca te pares. Habían unos amigos, mi primo, ahí algo. Y yo le dije a mi primo, ven conmigo, porque abuela nos está haciendo un moro. Con hígado, me gustaba bastante. Cuando yo comía de verdad. Y mi primo me acompañó, subimos. Como a los 3 minutos un tiroteo. En primer lugar. En segundo lugar, yo venía en un helicóptero de la línea noroeste. Y casi por Aina, no sé por qué el helicóptero vino por ahí, Villa Altagracia, esa parte, se abrió la puerta. Esos fueron los 3 minutos más largos de mi vida. Porque el piloto, excelente piloto, después murió en un accidente. El piloto. Lamentablemente, muy amigo mío. El piloto tuvo un control del proceso. Pero esos fueron los 3 minutos más largos de mi vida. Porque el helicóptero comenzó a dar vueltas. Yo dije, bueno, Dios. Pero nada. Esa no era mi vida. ¿Tú has visto morir a alguien? Sí, claro. Claro. ¿Has perdido a alguien querido que todavía tú no hayas superado esa muerte? La de mi hijo, nunca eso se superó. Él cumplió 15 años de muerte los otros días y no sé por qué, pero en mi casa esos días de mi esposa, de la hija mía, la mayor, y el mío, no son los mejores días. Como que algo, es como una pared que te cae encima. Tú nunca superas eso. Hay veces que yo entro a la habitación y comienzo a ver fotos de él y eso me... El día que celebraba, qué sé yo, un acontecimiento importante para mí, en términos de mi cumpleaños. Uno siempre pasa como balance de las cosas. Y ese día, por una casualidad, fui a la habitación y vi la foto de Max y me quedé como mirándola más de la cuenta. Y sentí como un vacío interno, muy fuerte. Mira, nadie está preparado para ver a un hijo morirse. Porque el ciclo de la vida es que yo te vea morirte. Entonces eso uno nunca lo supera. Uno aprende a vivir con eso. ¿Qué edad tuviera si estuviera vivo? 27 años. Murió con 12. Murió con 12. ¿No pudiste despedirte? No, mi hijo estaba en Miami con mi esposa y la niña. Y él me llamó por la mañana porque estaba haciendo un homework sobre Hitler. Me estaba preguntando sobre el Tercer Reich. Eso fue 8:30 de la mañana, no más. Como a las 7:30 de la noche mi hermano me llamó para decirme que yo estaba. Le dije, no, yo estoy en una actividad, ven a la casa. Qué raro. Cuando él me dijo eso, yo me desconecté. Yo no sé lo que me pasó. Hasta como 48 horas después. Que estaba en Miami buscando el cadáver. Y cuando llegué y vi a mi esposa, eso fue una cosa. Pero Dios le da una energía interna. Nunca el que se va puede ser sustituido por la que llega. Pero mi esposo y yo después decidimos tener otro u otra. Llegó otra. Que nos ha dado una felicidad especial. Nunca nos vamos a olvidar de Max. Pero la de 11 es terrible. A veces tomamos la decisión de regalarla, pero tenemos el convencimiento de que nos la van a devolver. Entonces nos quedamos con ella. En el caso de Max,
Hay cosas que tú has reflexionado que te hubiese gustado decirle o enseñarle, o que tú dices, me faltó. Tú fuiste buen papá con él. Sí. Sí. Si tú tuvieras a Max de frente, ahora, ¿qué tú le dirías? Hay muchas cosas, pero lo que más me preocupaba de él es que él, fuera de su tiempo, parecía más hombre de la cuenta. Le gustaban las camisas bien planchadas, los zapatos bien lustrados. Y yo pienso que un niño de 11 o 12 años debía tener eso. Era medio enamorado, cosa que no heredó de su padre. De verdad. Ya él me hablaba de enamorada que tenía en New Horizons. Yo compro Max, por el amor de Dios. ¿Que no le heredó de quién? De su padre. De su abuelo, sí. No, pero yo tengo. De su abuelo, yo sí. estoy casado con la misma hace 29 años. Está bien. Él pudo haberse elegir una para casarse por 29 años también. Y mi aspiración no es tener 29 años casado, es que tener 500. Pero la pregunta es... 500 años casado. Está bien, pero la pregunta es, antes de usted llegar a estar casado 29 años... Ah, no, yo he tenido todas las novias. Okay. Claro, Entonces déjame a Max tranquilo, que él estaba... viviendo su época. Heredando la sangre desde soltero. Claro. Ok. Mira, actualmente tiene... ¿cuántos hijos? 2 hembras. 2 hembras. ¿Y tu esposa se llama? Sandra y Belice Nogué Collazo. ¿Tú te consideras buen esposo? Sí, claro. Y ella ella es una superestrella. Yo soy, entre mis defectos, que son muchos, yo creo que la principal virtud que he sacado de mis defectos es ser muy efectivo cuando elijo opciones que son fundamentales en mi vida. En el caso específico, mi esposa. Desde que yo la vi y conversé con ella, dije, esa es. ¿Por qué? Porque tú lo sientes. Ya yo estaba en una etapa que estaba en el proceso de grado universitario superior y conversé con ella 2 o 3 veces y dije, esta es. En tu larga experiencia sentimental, ¿tú no te das cuenta que hay un instinto especial que te da una señal? Esta es, esta no es. Eso pasa, eso es instintivo. ¿Y cuál ha sido el secreto luego de ese instinto para tú saber que esta es? ¿Cuál ha sido el secreto para alcanzar 29 años? Saber que la relación entre dos es un proyecto colectivo, porque cuando las individualidades se imponen, generan ciertos problemas. El matrimonio más efectivo es el que entiende que hay que ceder en la construcción de un proyecto de 2, que en el caso específico, cuando hay una familia, ya no es de 2, es de muchos. Pero además, la esposa mía es una mujer muy inteligente. Yo puedo hablar de literatura con ella, de cine. Nosotros somos amantes del cine, del buen cine. Y, por ejemplo, somos consumidores de Amazon y de Netflix. Nos gustan los ciclos de cine. No sé si todavía a ti te gustan las series, pero hay una que se llama Diplomático. Buenísimo. De Netflix, la recomiendo. Y esa es buenísima. Hay una en Amazon que es la vida sobre Reggie Jackson, Mr. Octubre, el jugador de béisbol de los Yankees. Y nosotros vemos mucho cine. Intercambiamos libros, no siempre coincidimos en los libros, pero bien. ¿Cómo Guido se define? Tú, como persona. Yo soy una persona muy consistente en los objetivos que pretendo alcanzar. Yo soy sistemático. Yo empujo hasta conseguir la meta. ¿Qué mejoraría de ti? Yo soy excesivamente confiado. La crítica que tengo de mis amigos es que yo soy muy confiado de la gente.
Y la gente me dice, pero fulano te traiciona. No, no, yo creo en la gente. A mí me pasa como el que va a la iglesia. Si tú vas a la iglesia, yo soy católico, voy a la iglesia. Y si el cura es pedófilo, por ejemplo, o es corrupto, por ejemplo, yo impugno al cura, yo no pierdo la fe. Entonces yo creo en la mitad. Si uno falla, es un problema de él. Sigo creyendo en la gente. ¿Qué mejoraría de ti eso? Sí, y además yo soy muy vehemente en todo. Cuando yo abrazo una causa, soy vehemente. Yo soy de las estrellas orientales, mi hermano, en pelota. Sí, es verdad. ¿Hay algo de lo que tú te arrepientes? El ser humano es una máquina imperfecta. Yo me arrepiento de un acontecimiento, lo voy a decir. Un abogado ilustre del país. Íbamos para Nueva York en el avión. Padre de un profesor mío muy distinguido también, que ocupó la misma posición que yo ocupé. Fue consultor jurídico de la presidencia. Él es una estrella. En el avión, yo llegué rápido y me dio la mano. Yo se la dejé tendida. Y yo le dije, mire, yo no le doy la mano porque usted por 30 años dijo que el día que Orlando Martínez lo estaban matando, Pau Castro estaba en su casa cuando era mentira. Y Pau estaba matando a Orlando Martínez. Y usted fue al tribunal a decir que estaba en su casa, era falso. Yo no le voy a dar la mano. ¿A quién fue ese? Ya murió. Pero lo puedo decir, Ramón Pina Acevedo. ¿Te arrepientes de eso? Sí, claro, yo no debí hacer eso, hombre. ¿Por Además, qué? por la consideración que siempre me ha tenido César a mí, su hijo. Yo le di clase a su nieta, viéndome la forma. Ese era el Guido de antes. No es el Guido de siempre. Yo soy una persona que sostiene sus ideas. Una vez, también debo decirlo, el presidente de la República me llamó, me dijo, mira, dale una pensión, incrementa la pensión a fulano de tal. ¿Cómo es el tipo ahí? Yo le dije, bueno, presidente, que lo haga otro. Dice, ¿cómo así? No. Yo me llamo Guido, ¿verdad? Por Guido Gil Díaz. Y ese señor era el responsable policial de la Romana cuando desaparecieron a Guido Gil Díaz. Ese hombre se puso de 40 colores. No se la firmé, ¿no? Y tú sabes una cosa, el presidente me llamó y me dijo, mira, tú tienes más razón que el diablo, yo no sabía eso. Se lo agradezco, pero no se la firmé. Ese Guido. Siempre se hace. Entonces, Guido, ¿por qué hemos visto que tú hace unos años ya largos has sido un Guido más pausado que ese primer Guido que nosotros conocimos o que la gente conoció en un momento determinado cuando provocaban a ese Guido? ¿A qué se debe que vemos un Guido más pausado? Maestro, ¿y usted igual que hace 5 años? No. Pero también, por el perfil que yo tengo, me construyen un relato totalmente falso. O sea, yo he escuchado cosas de mí como la siguiente. Yo tengo un hotel en Cuba. Totalmente falso. No tiene un hotel en Cuba. Pero por el amor de Jehová. Totalmente falso. Que yo soy dueño de una estación de gasolina que está en la Rómulo Betancourt con privada. Totalmente falso. Eso es falso. Hay un cuento muy famoso de una empleada de la empresa donde trabajó mi esposa que le dijo que quería ir a mi casa a llevar a los niños. Era en verano porque yo tenía una piscina en la casa. Y mi esposa la invitó con sus hijos. Nunca estuvo en la piscina, porque en mi casa no hay piscina. Y después le digo, no, pero váyase al country con sus hijos, yo lo mando. Pero, ¿cómo usted quería que en mi casa haya piscina? No, porque lo decían. La gente habla mucho. Eso te pasa a ti. ¿Cuál sería una razón? El mejor cuento sobre mí es que yo visito mucho a mi hermano, Fabricio. Porque su única hija es mi ahijada y mi sobrina. Y Fabricio vive en la 4ª planta, entonces yo bajo y él me acompañaba, nos daba un abrazo y un beso y nos íbamos. Y una señora en un salón
sin saber que mi cuñada estaba ahí, dijo que yo tenía un hombre mudado. Mi hermano. Eso es este país. Se ha tejido muchas cosas alrededor tuyo. No alrededor mío, alrededor de todo el mundo. ¿Eso es bueno o es malo? Eso es terrible, una sociedad que vive permeada por el chisme. Eso no es posible. Eso no pasa en Suecia, ni en Holanda, ni en Francia. O sea... Si tú regresaras, Guido, a los 20 años, vamos a hacer esta retrospectiva. Guido regresa a los 20 años. ¿Tú harías algo diferente? Muchísimas cosas. Intentaría ser jugador de la NBA. Siempre me gustó eso. ¿Y la política? No, yo llevo la política en el corazón. En el corazón. Cuando digo algo diferente, bueno, está bien. Solo eso. Y muchas cosas más. Yo pienso que en algún momento abordé las confrontaciones de una perspectiva muy apasionada. A eso yo me refería ahorita. Sí. Amor, gente que debí decirle lo mismo de otra manera, pero se lo dije muy fuerte. Hay un caso de una persona que fue procesado que yo lo acusé, pero no me di cuenta de que tenía 2 niños especiales. Si lo hubiese sabido, no lo hago. De verdad. Lo juro por Dios. Porque yo con ese tema soy muy frágil, muy sensible. Yo puedo tener la peor contradicción contigo. Pero si hay un tema de salud o familiar, yo dejo todo ese tema ahí. Dime el nombre, Guido, de 5 personas que tú amas. ¿En el ámbito familiar o político? Familiar. No, pero a mí la persona que yo más quiero, que más quise, que más he adorado, se llama Doña Isabel, mi abuela. La vía materna. Adoro a mi mamá. Carmen Ramona Danila Mazaro Viera. Si ya sabe, yo repito ese nombre otra vez, tenemos un lío. Pero mi mamá. Yo me parezco bastante a ella. En todo. En todo. ¿Y físicamente? No, mi mamá es una mujer rubia, con los ojos azules. Bueno. Pero me parezco mucho a ella en el temperamento. Yo a mi esposa la adoro. Si la vida me da la oportunidad de casarme de nuevo, me caso con ella. A mis hijas, quiero muchísimo. Y mi abuela paterna me enseñó una frase célebre. Siempre la adoré. Fue con la que tuve menos contacto, porque mi abuela era cocola. Vivió en Estados Unidos toda su vida. Terminó sus días diabética, le amputaron una pierna. Mi abuela me dijo una frase un día, me dijo: mira, Guido, en tu país, porque los cocolos nunca entendían que este era su país, hay 2 clases de ciudadanos. Yo decía: ¿cuáles son, abuela? Los que cuando nacen los registran en la Oficialía de Estado Civil. Y yo: bien. Y los otros que cuando nacen los registran en el presupuesto nacional. ¿Célebre esa frase? Sí. Fue una mujer que lo que era la bandera y vendía fritura en la Caracas. Sí, pero tenía una profundidad. Es muy profundo. Una vecina no le iba a entender. No, abuela era una mujer profundísima. Guido, si tú ves, esta pregunta parece similar a la anterior, pero es diferente y te vas a dar cuenta. Si tú ves al Guido de 18 años y tú tuvieras que darle un consejo a ese Guido de 18 años en función de tu experiencia del Guido de hoy, ¿qué consejo tú le darías a ese Guido de 18 años? Que no diga todo lo que piensa. Yo casi siempre digo todo lo que pienso. Me he administrado, pero le digo a la gente lo que pienso. Que este es un país de muchas falsedades, hipocresía, de mucha simulación. Yo le digo a la gente lo que pienso. Y casi siempre se lo digo en su cara. Por ejemplo, yo le agradezco mucho a Hipólito. Tú le he dicho que yo le agradezco de pie, nunca de rodillas. Yo soy así. Luis y yo somos amigos, pero yo le he dicho 500 veces que en este gobierno el popismo domina
La gente dice, no, que Guido es muy amigo de Leonel Fernández, pero es la mitad más rara que tenemos. Que es verdad que somos amigos. Sí, pero yo llevé el caso del PM contra él. Y los jueces de él en el Tribunal Superior Electoral me dieron en la madre. Pero la gente dice que no, ellos son muy amigos. Claro, yo soy una persona civilizada. Porque tenemos empatía intelectual, académica. Pero le digo en su cara sus cosas a todos. Antes de salirme de este tema, si esta entrevista la estuviéramos haciendo en un avión y el piloto dice, señores, el avión va a caer, y tú tienes un teléfono y tienes la oportunidad de tú dejarle una nota de voz o un mensaje a alguien, ¿a quién sería? A mi esposa y a mi mamá, que lo comparto. Es la persona más importante en tu entorno personal. Mi esposa y mi mamá. Las dos figuras fundamentales. ¿Qué te pone triste, Guido? La pobreza, la exclusión social, la dificultad de la gente, la tragedia del día a día de muchos dominicanos no poder comer. Eso a mí me mata. Y hay veces que veo eso y no quiero ni comer. ¿Y qué te hace feliz? La gente, compartir con la gente. La gente buena, sana. Tú no te imaginas lo que afecta a la parte económica en un matrimonio. Es el 80% de todos los divorcios en el A ella mundo. no le gustó, porque ninguna mujer quiere hacer el amor y llegar a su casa caminando coja. ¿Tú tienes claro por qué lo mataron? Sí. ¿Por qué? Claro. Bueno, mi padre